Nada más la palabra oficial del gobierno venezolano en la voz de Delcy Rodríguez, su vicepresidenta. Para hablar de esto está en comunicación con nosotros Bernabé Malacalza, analista internacional. Bernabé, gracias por atendernos. Agustín Álvarez Rey te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para la audiencia, para ustedes. Bueno, ¿pudiste escuchar la conferencia de prensa de la vicepresidenta venezolana? No, esto último que comentás no. Bueno, acaba de... Porque el episodio lo vamos a contar en capítulos para que se entienda fácil la oyentada que se va sumando. Esto tiene que ver con incursión, ya es una noticia que saben todos. Después la conferencia de Trump, donde dice claramente nos vamos a hacer del cargo del gobierno de Venezuela, vamos a administrar la transición en Venezuela, y la voz a instantes de la vicepresidenta diciendo nosotros vamos a defender a Venezuela, el único presidente que reconocemos es a Nicolás Maduro. Esto parece recién empezar, ¿no, Bernabé? Interesante esto último porque se hablaba de que había una negociación tras un llamado telefónico entre Marco Rubio y la vicepresidenta que está en Rusia. Y evidentemente con estas declaraciones lo que deja sentado es que no hay tal acuerdo, no hay Sí, tal y que negociación. está en Venezuela, ¿no? Y que está en Venezuela. Ya está en Venezuela. Bueno, claro. Este último dato no lo tenía. Y evidentemente no hay acuerdo, o sea, no hay una transición. Por lo tanto, para que haya una transición tiene que haber un pacto en ese sentido. Entonces estamos presencia ante la imposición de un eventual cambio de régimen. O sea, estamos en un periodo de incertidumbre con un Estados Unidos, según las declaraciones de Trump, dispuesto a administrar el gobierno de Venezuela, pero sin la anuencia de su vicepresidenta, actual presidenta en ejercicio, claro, según la Constitución. Claro. Ahora, te pregunto ya en una mirada más internacional, geopolíticamente hablando, ¿esto cambia demasiado el tablero? Al tablero no lo modifican más allá del sacudón que tiene, por supuesto, la lectura de una incursión militar de un país en otro. Más allá de eso, digo, ¿puede cambiar algo del tablero? ¿Se puede reconfigurar algo o todo seguirá como lo conocemos hasta ahora? No, yo creo que esto tiene una lógica. Esa lógica geopolítica es la doctrina de las áreas de influencia que está establecida en la última estrategia de seguridad nacional de Trump. Esta lógica entiende que este hemisferio, el hemisferio occidental, pertenece a los Estados Unidos tiene la supremacía y va a hacer todo lo posible, todo lo que está al alcance, con todas las herramientas militares y no militares, y hasta el punto de llegar al tutelaje, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un intento de tutelaje político en Venezuela, ya estamos viendo tutelaje económico, por ejemplo, en Argentina, intervención en procesos electorales como Honduras, y en futuros, ¿no? Porque vamos a tener proceso electoral en Colombia, en Brasil, con este escenario que se plantea ya la doctrina, como decía, de las esferas de influencia, a un Estados Unidos dispuesto a hacer todo, y sin contrapesos, lo cual es lo más preocupante, ¿no? Porque va en contra del derecho internacional, en contra de la Carta de las Naciones Unidas, y el uso de la fuerza no tiene antecedentes inmediatos de esta manera. Claro, no hay antecedentes inmediatos, hay que recordar, hay que ir a principios de la década del 90, ¿verdad? ¿Vos decís por la guerra del Golfo? Sí, no, por el canal de Panamá, claro. de Panamá. Para tener alguna incursión de esta manera, sobre todo en este lado, ¿no? Del mundo. Ahora, sí. Cuando me refiero a la región, me refiero a América del Sur. Okay. Siempre hay que América Central, Caribe, ha sido la periferia cercana de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un papel de injerencia permanente en esa subregión, permanente. Es el verdadero patrio trasero. En cambio, en América del Sur eso no ha sucedido. Existe un antecedente del siglo XIX, cuando en época de Teodoro Roosevelt, Estados Unidos presentó acorazados en las costas de Venezuela para garantizar el cobro de deudas que tenía Venezuela, y Argentina
esgrimió lo que se llamó en ese momento la doctrina Drago, su canciller, ¿no? Ujú. Que era que no se podía hacer uso de la fuerza con motivos de cobro de deuda. En Ujú. ese momento Argentina se plantó firmemente, ¿no? En contra de la injerencia de los Estados Unidos. Eso, en aquel momento llamó el corolario Roosevelt. Bueno, hoy esto se llama el corolario Trump. Ujú. Es una nueva versión de la doctrina Monroe y que va más allá. Fíjense, en ese tiempo eran acorazados que se presentaban en las costas. Hoy ya es injerencia militar, injerencia en procesos electorales, injerencia de tutelaje económico y también búsqueda de generar una ola de gobiernos afines. Ujú. Eh, Gobiernos MAGA, gobiernos que sean afines ideológicamente a los Estados Unidos hoy. Está con esta idea Trump en su último gobierno, Ujú. tratar de generar un escenario así como hubo un tiempo de ola rosa, ola progresista, generar una ola maga, es decir, gobiernos subordinados a los Estados Unidos y en Sudamérica, lo cual es inédito, porque esto, como te decía, lo observamos en América Central, en Caribe, digamos, en países de menor peso, densidad relativa. Sí, Venezuela es un país muy importante en términos de tamaño de población, territorio, recursos naturales, o sea, por eso en este sentido es inédito. Me interesa, me parece muy interesante este hilo rojo que pones sobre el mapa, uniendo distintos hechos de características diferentes, pero con un objetivo común. Me parece central esta manera de analizar para profundizar un poco y salir de la discusión chiquita que está a la vista. Esto de el tutelaje por distintas vías y la expansión de gobiernos afines. Ahora, dentro de ese marco, digo, si esto fuera como un tablero del TEG, el gobierno de Donald Trump en América Latina va teniendo todas las fichitas del mismo color sobre el continente de a poco. Bueno, si lo miramos pareciera que estar bajo control, o sea, es lo que es la creencia, ¿no? De Sí, claro. Trump, Rubio, que tiene la región bajo control, ¿no? Que aún en ese escenario de tener bajo control a la región, puede ir más allá, es decir, no solo tener la influencia militar, sino también tutelar, es decir, ejercer cierta administración, tener acceso, esta es la cuestión central, acceso a recursos naturales principales, acceso a logística, a puertos, vías navegables, es decir, un punto más es el tutelaje Claro. respecto de la influencia. Pero ojo con esto, porque es un arma de doble filo, porque el tutelaje se presenta como incierto, puede generar una situación de pantano, de ¿Por estancamiento, qué? digamos. En el caso, tomamos en el caso de Venezuela, y si uno lo lleva, Sí. uno tiende a trazar el paralelo de lo que ocurrió en Afganistán o en Irak, ¿no? Ujú. Pero vayamos a Venezuela. ¿Cuáles son las condiciones para una transición cuando hay partes que están radicalizadas, que están firmes, rígidas en sus posturas? ¿Cuáles son las formas posibles de un pacto pacífico? Esto digamos, no normaliza un estado de decepción, de violencia en Venezuela. ¿Qué es lo que garantiza hacia futuro? En ese sentido, no vemos un escenario de transición pacífica. Me parece que va una transición interminable Claro. el escenario. Es decir, ¿Vamos a un estado fallido, decís, en Venezuela? estamos en una situación, a ver, digamos, el punto, digamos, de arriba podría ser una guerra civil, ¿sí? En ese escenario podría ser el pico, Ujú. una guerra civil. Es decir, si hoy la situación de Venezuela es que no hay un Estado, es decir, porque no está garantizado, no hay quien tiene hoy el monopolio de la coacción física legítima, del uso de la fuerza dentro del Estado, sí, porque hay un gobierno que su vicepresidenta se autoproclama gobierno y otro que
quiere administrar, dice, así lo sostuvo Trump en su declaración. Entonces se presenta una situación anómala. Entonces esa situación, me pregunto, ese escenario donde hay una especie de partes radicalizadas que no se ponen de acuerdo, así no nos lleva a una situación de más violencia, no nos lleva a una situación de guerra civil, no nos podría llevar a un escenario aún peor del que ya está Venezuela. Es una pregunta, no sabemos el desenlace de esto, pero claramente que no están, Estados Unidos no tiene los hilos atados como cree que los tiene en relación a Venezuela. Bernabé, te pregunto algo dentro de Estados Unidos. ¿Esto fortalece la imagen de Trump frente al electorado estadounidense del interior de Estados Unidos? Yo creo que, no lo sé, creo que en ese sentido me animaría a decir que no creo que lo favorezca porque digamos, los demócratas por un lado están presionando del sentido ilegal de esto, ya lo vienen haciendo con el ataque a las lanchas y hay en la opinión pública una fuerte presión sobre Trump y digamos, y cómo es su manejo en general de política interna, es su manejo arbitrario, ¿sí? Esto es en la opinión pública está creciendo esta opinión desfavorable a Trump. Y por lo pronto lo que sucede en Venezuela también es un tema interno, ¿no? Porque se abre un proceso judicial en Nueva York, que no sabemos cómo va a terminar, que también ese proceso judicial tiene un sentido, justificar, ser el pretexto de por qué se captura, se secuestra a Maduro, digamos, como líder narcoterrorista. Entonces, ahí ese proceso judicial que se abre es un camino bastante complejo y la sociedad norteamericana va a estar atenta, como si fuera un tema de política interna. Hoy Venezuela es un tema de política interna en los Estados Unidos. Bernabé, ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda. La pregunta va bien concreta. ¿Esto fortalece o debilita la idea de una soberanía en la región? No, claramente que estamos en un momento preocupante, muy preocupante. Como decíamos recién, las formas de tutelaje distintas que hay, ¿no? Estados Unidos con una disposición al uso de la fuerza, digamos, hay que remontarse muy atrás para esto, y en Sudamérica no hay antecedentes, como decía, yendo a los acorazados a principios de siglo, y en este sentido la región está débil, digamos, los mecanismos de diplomacia regional están ausentes, la CELAC está paralizada porque hay obstruccionismo, hay gobiernos afines a Trump, y ahora son más, a principio de este año van a ser más gobiernos que van a estar obstruyendo cualquier canal de diálogo, cualquier canal diplomático para que se respete el derecho internacional, que se respete el multilateralismo. Países como el nuestro, como los países de América Latina, Argentina, necesitan del multilateralismo, necesitan de las Naciones Unidas, del derecho internacional, porque en escenarios donde predomina la fuerza, ganan los fuertes, pierden los débiles. Es así. Esos escenarios a nosotros no nos convienen. Sí. Ahora a las 6 de la tarde va a hacer una conferencia de prensa el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. ¿Tenés idea por dónde va a ir? ¿Qué te imaginas? Yo creo que acompañará lo que dijo Lula, lo que dijo Petro, lo que dijo Sheinbaum. Me imagino que va por ese lado, porque es una falta de respeto al derecho, una violación del derecho internacional, de la tradición que tiene América Latina de paz, de la zona de paz que es América Latina, sobre todo América del Sur, y creo que irá por ese lado, lo cual no significa hacer una valoración o no del régimen de Maduro. Estamos hablando de otra cosa, y digamos que sienta o siembra una lógica perversa, que es que una potencia, por motivo que sea, actúe por la fuerza militar en la región. Hoy puede ser Estados Unidos, mañana puede ser otra potencia, hoy le puede tocar a Venezuela, mañana le puede tocar a otro país.
Entonces, tiene que haber una condena firme de la región y establecer mecanismos de diálogos vigentes, de defensa colectiva para el trato de estas cuestiones. Entonces, yo imagino que irá por ese lado. Bernabé, te agradecemos mucho este rato con Radio con vos. Les agradezco a ustedes y les mando un abrazo. Ahí estaba Bernabé Maracalza, analista internacional, dando cuenta de cómo puede devenir lo que está pasando en Venezuela después de la respuesta de Delcy Rodríguez, a cargo ahora sí del gobierno de Venezuela. Hay comunicado de la ONU. Exacto, que dice el